Hola a todos, bienvenidos estudiantes de historia, a esta nueva lección donde vamos a sumergirnos en nuestro pasado. A ver, hoy no vamos a memorizar fechas aburridas. Para nada. La idea es ver la historia de Europa no como una simple lista de batallas territoriales, sino como un experimento. Literal, un experimento brillante, caótico y, sí, bastante sangriento, que terminó moldeando de manera profunda el destino de toda la humanidad. Así que, arranquemos. Imaginen por un segundo este viaje visual, desde el imponente Partenón, pasando por las trincheras llenas de lodo en Verdún, hasta llegar a los rascacielos de cristal que vemos hoy en Bruselas. Las fronteras de este mapa han cambiado tantísimo a lo largo de 3000 años que parece, en serio, un organismo vivo que no deja de respirar, crecer y encogerse. Y bueno, todo esto nos lleva a la gran pregunta de esta lección. ¿Qué fue exactamente lo que construyó el mundo moderno? O sea, la civilización europea no apareció por arte de magia. Fue un proceso de ir construyendo cimientos paso a paso, usando la piedra, empuñando el hierro y, por encima de todo, cultivando la razón. Para organizar nuestro análisis de hoy, aquí tienen nuestro plan de estudios. Vamos a ver. 1. El crisol de Europa. 2. Grecia y su geografía democrática. 3. La tremenda infraestructura y derecho de Roma. 4. El colapso y la llegada de una nueva fe. Y finalmente, 5. El legado de Roma. Así rastrearemos de dónde vienen exactamente nuestros sistemas políticos. Empezamos con la sección 1, el crisol de Europa, una península de penínsulas. Hay que entender algo clave aquí, y es que para los primeros pueblos, el mar Mediterráneo no era un muro gigantesco ni una barrera. Al contrario, era como una autopista acuática súper vibrante. Por ahí no solo se movían mercancías valiosas, sino que viajaban las grandes ideas desde lugares tan lejanos como Egipto y Mesopotamia. Pasamos al punto 2, Grecia y la democracia, o el milagro azul. Lo que me parece fascinante de esta parte es cómo la geografía, o sea, este terreno tan fragmentado, tan lleno de montañas escarpadas, básicamente forzó a que naciera un tipo de sociedad que no se parecía en absolutamente nada al resto del mundo antiguo. De hecho, la historiadora Elena Caracosta da en el clavo con esta cita. Fíjense que al estar separados por montañas tan difíciles de cruzar, era casi imposible formar un gran imperio centralizado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que estas barreras naturales terminaron creando pequeñas ciudades-estado independientes que competían a más no poder, comerciaban todo el tiempo y defendían su libertad a capa y espada. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa obligatoria para definir un concepto importantísimo, la democracia. Este fue un cambio revolucionario absoluto. Pensadores como Sócrates y Platón dijeron basta de mitos y apostaron por la razón humana. Para que se entienda fácil, imaginen esto. En lugar de un rey en su trono de oro gritando ¡vamos a la guerra!, ahora eran los ciudadanos comunes. Ya saben, el alfarero, el carpintero, el campesino, los que se juntaban en la plaza pública, el ágora, a debatir y votar. El poder ya no caía del cielo ni de una corona, sino que subía desde la base, desde la gente. Un cambio de juego total. Ahora fíjense en esta comparación porque nos ayuda a armar el rompecabezas completo. Podemos verlo de esta manera. Si Grecia fue la mente de Europa, aportando toda la filosofía, el debate y la razón, Roma, por su parte, proporcionó el cuerpo físico, una maquinaria militar y administrativa completamente imparable. Y así llegamos al punto 3. Roma, la máquina de mármol y sangre. De verdad es increíble pensar que lo que arrancó en la historia como una pequeña y humilde federación de granjeros a orillas del río Tíber, se haya transformado poco a poco en el imperio más temible y organizado de toda la antigüedad. Miren esta conectividad. Roma no solo conquistaba a punta de espada, sino que lo hacía igual de bien usando hormigón e ingeniería. Acueductos gigantes, anfiteatros y kilómetros de calzadas. Piénsenlo. Un ciudadano podía viajar desde el frío de Escocia hasta los desiertos de Irak, pisando siempre un camino pavimentado, bebiendo agua limpia, pagando con la misma moneda y hablando el mismo idioma. En serio, un nivel de estandarización y eficiencia que ya quisieran muchas aerolíneas modernas. Otra pausa importantísima para un concepto que literalmente usamos hasta el día de hoy. El profesor Marcus Vance nos recuerda los pilares del derecho romano. Antes, imaginen que a un campesino le robaban su carreta de trigo, pues la justicia dependía del capricho del jefe de la tribu en turno. Pero con el derecho romano nace la verdadera burocracia civil. Tienes derecho a la propiedad privada con un contrato escrito que lo respalda. Y si acusan a alguien de robar, esa persona es inocente hasta que le prueben lo contrario frente a un juez. Las mismísimas reglas que hoy rigen nuestra sociedad. Pasamos a la sección 4, el colapso y la nueva fe, el fin de la antigüedad. Pero bueno, la historia nos enseña que por más gigante que sea un imperio, siempre tiene sus debilidades.
Y ahora nos toca examinar qué presiones, tanto desde adentro como desde afuera, empezaron a agrietar esta máquina perfecta hasta llevarla a su caída inevitable. Por un lado, internamente, hubo una revolución espiritual enorme. El cristianismo empezó a salir de las catacumbas ocultas con un mensaje que, para esa época, era tremendamente subversivo. Decía que, a los ojos de Dios, el esclavo más humilde valía exactamente lo mismo que el mismísimo emperador de Roma. Imagínense el impacto. Esa idea terminó conquistando desde adentro al mismo imperio que se la pasó siglos persiguiéndola y martirizándola. Y mientras tanto, como vemos en esta línea de tiempo, la presión externa ya era insostenible. El empuje implacable de los hunos que venían desde Asia provocó que oleadas enteras de tribus germánicas huyeran despavoridas hacia el interior de las fronteras romanas. Esta crisis migratoria masiva terminó de quebrar el sistema, acabando en el año 476 con la destitución del último emperador de Occidente, un niño, por cierto, llamado Rómulo Augustulo. Llegamos a la última parte de nuestro análisis. Sección 5. El legado de Roma, cenizas y cimientos. Porque, a ver, aunque las luces de las grandes ciudades romanas se fueron apagando lentamente y la maleza se empezó a tragar sus famosas calzadas empedradas, el verdadero legado de Roma ya había echado raíces muy profundas en toda la tierra europea. Estudiantes, quiero que noten especialmente este detalle. Sí, el imperio político unificado murió de forma definitiva, pero su ADN sobrevivió. El idioma latino siguió vivo en los rezos de la iglesia y su sofisticado código legal se quedó metido en las costumbres de los nuevos reyes bárbaros. El imperio físico desapareció, claro, pero toda esa esencia sirvió como base fundamental para el nacimiento de una nueva Europa fragmentada. Y para cerrar nuestra clase de hoy, quiero dejarles esta reflexión, algo en qué pensar antes de nuestro próximo análisis. A partir de las cenizas de un imperio gigantesco unificado, ¿cómo es que vuelve a nacer el orden en medio de todo este caos medieval? Guárdense esa pregunta en la cabeza, porque es precisamente ahí, entre castillos, caballeros y nuevos imperios de fe, donde retomaremos nuestra exploración de este brillante experimento. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, nunca dejen de estudiar el pasado para lograr entender el presente.